Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva plática. El día de hoy veremos los conceptos de mapas y geoprocesos dentro del curso de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota, nivel básico. Bien, como sabemos, la importancia de los mapas es fundamental para conocer tanto el espacio geográfico como las formas de organización y uso de dicho espacio. También nos sirve para hacer representaciones del espacio en forma gráfica y escala. Además, nos permite la localización de aspectos o fenómenos físicos, sociales y ecológicos. Es decir, nos puede dar tanto el contexto de por qué están sucediendo los fenómenos que queremos estudiar, así como ampliar y entender los procesos en los que se ve inmerso nuestro fenómeno de estudio. Para ello hay que diferenciar primero tres elementos: el mapa, el plano y el croquis, que aunque se usan a veces como sinónimos, no es lo mismo. Un mapa va a ser la representación a escala que vamos a tener de un elemento cartográfico, de un elemento en la Tierra. Por ejemplo, podemos ver aquí en la imagen que nuestro mapa consta del análisis que estamos haciendo, de su simbología, lo que representa cada uno de los colores, del título que estamos poniéndole a este fenómeno. Por ejemplo, aquí son la historia de los incendios, nuestra dirección hacia el norte, nuestra escala y nuestra referencia geográfica o el datum, como ya lo vimos en pláticas anteriores. Un croquis, como el que tenemos aquí en el medio, es una representación pero sin escalas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el avión casi del mismo tamaño que una casa, o más pequeño incluso este edificio, o la antena casi es la mitad del edificio. Es decir, es algo para ubicarnos, pero sin el contexto de escala y sin todos los elementos que debe de llevar. Solo lleva elementos que son fáciles de identificar o de ubicar. Y un plano va a ser la representación en coordenadas locales o en puntos locales sobre este, sobre algún aspecto en la territorial. Por ejemplo, un plano de un edificio, un plano de un terreno. Cuando vemos las coordenadas de un plano topográfico o de un plano que nos realiza algún topógrafo, vamos a ver que son coordenadas a veces que corresponden solo al interior de esa delimitación, o son coordenadas que se utilizan para ubicar dentro de este lugar. Es decir, este terreno sería nuestro terreno finito en el cual queremos estar midiendo. Bueno, también para hacer un mapa tenemos diferentes metodologías o diferentes pasos que seguir que si hiciéramos un croquis o un plano. Estas son las etapas detalladas del razonamiento cartográfico. Primero, ¿para qué quiero el mapa? Nosotros tenemos que adaptar el fenómeno al mapa y no el mapa al fenómeno. Es decir, lo que quiero estudiar es lo que voy a representar y no al revés. Yo sé representar una sola forma y todos mis fenómenos los voy a representar de esa manera. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta la teoría, la hipótesis que vamos a tener, el tema, a quién va dirigido y nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final solo es de divulgación, nuestro objetivo final es el compendio del resultado de nuestra investigación y sobre eso tenemos que pensar el mapa. El siguiente punto entonces ahora sería cómo recogemos los datos. La recolección de informaciones puede ser en en X y Y, o incluso también contemplando la altitud o la profundidad según lo que estemos tratando. Y de ahí va a venir la transformación de los datos que queremos conservar y que no queremos conservar. Dentro del tratamiento y las transformaciones podemos tener análisis descriptivos, tratamientos y transformaciones de los datos. En análisis descriptivos podemos ver la descripción simple de las variables por medio de gráficos, es decir, solo adaptamos nuestras variables a las paletas de colores. O en las transformaciones y tratamientos de los datos podemos hacer análisis simples, multivariados, disertación. En esta plática vamos a ver unos análisis sencillos que les llamamos geoprocesos,
y que corresponden a esta parte del tratamiento o del razonamiento cartográfico. Por último, ya sigue la elaboración del mapa, en las cuales vamos a tener representaciones, vamos a tener expresión gráfica, organización general. Y por último, la producción técnica. En la producción técnica vamos a tener si es un dibujo, manual o reproducción. Entonces, vamos a tener los geoprocesos, los cuales son funciones fundamentales de un sistema de información geográfica, que mediante operaciones concretas va a dar una operación precisa. Es decir, vamos a tener una capa vectorial que va a entrar a un geoproceso y obtenemos una tercera capa vectorial como herramienta resultante. Dentro de los geoprocesos vamos a tener que son operaciones que implican una manipulación de datos. Nosotros vemos que entran vectores y que sale un vector, pero también entran bases de datos que están asociadas a cada uno de los vectores y esos también van a tener un resultado, un output. Dentro de los geoprocesos nos van a permitir realizar diversas operaciones como información cartográfica y pueden ser para análisis de datos o un paso intermedio que es una conversión de datos. El primer geoproceso que vamos a ver es un buffer o área de influencia, el cual va a crear una nueva capa vectorial de polígonos generados como zonas de influencia alrededor de las geometrías de entrada. La capa de entrada puede ser de puntos, líneas o polígonos, no discrimina, y pueden generarse un solo anillo o varios anillos concéntricos. En el caso de geometrías de entradas de polígonos, el área de influencia puede ser exterior o interior, es decir, podemos decir nuestra área de influencia al exterior o al interior de nuestro polígono. El siguiente geoproceso es el clip o recorte. Este permite limitar el ámbito de trabajo de una capa vectorial. Da igual que sea puntos, líneas o polígonos también. Y lo que hace es extraer de esta zona de interés. Es decir, tenemos una capa de entrada a la cual tenemos un área de interés y solo en el output nos va a dejar el área de interés con la información de la entrada. Otro geoproceso es la diferencia o el erase, y este trabaja con dos capas, la capa de entrada y la capa de solape. Es conocido también como not spatial. Si nosotros usamos un programa basado en que nuestros procesos se hagan por medio de selecciones SQL, entonces tendríamos que tener la herramienta o el comando not spatial para poder hacer este geoproceso. Y lo que nos permite es obtener aquellas zonas de una capa que no están presentes en la otra capa. Es decir, vamos a tener nuestro input, vamos a tener un elemento de diferencia o de borrado y nuestro resultado final sería una tercera capa sin la herramienta de borrado. Por último vamos a ver, vamos a ver también la de unión, que se le conoce como el comando OR spatial si usamos, como les decía, elementos SQL. En esta, ¿qué nos va a hacer? Pues el geoproceso, la capa de resultado estará formada por las geometrías que aparecen en las dos capas, es decir, las intersecciones entre los polígonos, más las geometrías que aparecen solamente en una o en otra. Si tenemos, por ejemplo, un input, tenemos dos capas, representadas aquí por el rectángulo y el círculo, nuestro resultado será la unión de esas dos capas. Otro geoproceso es el intersect, y esta nos opera sobre igual dos capas. Las geometrías de estas capas pueden ser polígonos, líneas o puntos, y para cada geometría de la capa de entrada nos va a calcular la intersección que hay. A diferencia de la unión, aquí solo nos dejaría la capa resultante las zonas donde están interconectadas o interseccionadas las dos capas de entrada. Hay otro geoproceso que se llama cercanía, el cual nos va a calcular la distancia y la información de proximidad adicional entre las funciones de entrada y las características más cercanas. Es decir, si yo tengo una capa de puntos y quiero calcular su distancia a una línea o a un polígono, usaría este geoproceso.
En ese sentido nos daría el resultado de la distancia en unidades métricas sobre en qué tan alejado está. Bueno, esos son todos los geoprocesos y no se pierdan la parte práctica en la cual aprovecharemos para hacer la resolución de estos geoprocesos. Por su atención, muchas gracias.